Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, un universo que, como bien saben, nos regala historias de amor, talento y a veces, romances que parecen sacados de un cuento de hadas. El título que nos trae hoy aquí es algo que para muchos evoca una imagen muy poderosa: Hande Erçel, Kerem, el amor eterno que se escapó. Y créanme, la historia que vamos a desgranar tiene todos los ingredientes para cautivarnos. Prepárense para un viaje a través de la conexión, los rumores y quizás, solo quizás, un amor que nunca llegó a materializarse completamente. Si son fans de Hande Erçel, si les intriga la vida de las estrellas, o si simplemente disfrutan de una buena historia, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden ese pequeño gesto que significa tanto para nosotros. Denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada, y así formarán parte de nuestra creciente comunidad. Estamos emocionados de tenerlos a bordo. La pregunta que planteamos en el título, Kerem, el amor eterno que se escapó, no es una pregunta casual. Busca explorar esa chispa, esa química innegable que se percibió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y comentados de Turquía. Recordarán, y si no se los cuento, que su historia juntos se desarrolló en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the Air. Allí interpretaron a Eda y Serkan, una pareja cuya relación en pantalla conquistó corazones a nivel mundial. Y como suele suceder cuando la química es tan palpable, los rumores de que esa conexión trascendía las cámaras no tardaron en aparecer. Hande Erçel, para quienes no la conozcan aún, es una fuerza de la naturaleza. Con su belleza deslumbrante, su talento actoral y una personalidad carismática, ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la industria del entretenimiento. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad que le ha permitido abordar una amplia gama de personajes, pero fue su papel como Eda Yildiz en Sen Kalkam el que la catapultó a la fama internacional de una manera espectacular. Su capacidad para transmitir emociones, su espontaneidad y esa dulzura inherente la hicieron irresistible para millones de espectadores. Y claro, su CEO protagonista en esta aventura romántica fue Kerem Bürsin, otro actor con un carisma arrollador y un gran talento. La pareja que formaron en pantalla era simplemente mágica. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Él también ha tenido una trayectoria impresionante, ganando reconocimiento por su trabajo en diversas producciones. Pero junto a Hande en Sen Kalkam, algo especial sucedió. La dinámica entre Eda y Serkan era tan creíble, tan llena de tensión, de momentos tiernos y de diálogos ingeniosos, que era difícil no creer que lo que veíamos en pantalla tenía un eco en la vida real. Los fans, la prensa, todos esperaban con ansias confirmar lo que parecía evidente, que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban enamorados. Durante el rodaje de la serie, las señales eran abundantes. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, las publicaciones en redes sociales, todo parecía apuntar a una relación incipiente. Se les veía juntos compartiendo momentos de complicidad, sonrisas genuinas, y una cercanía que iba más allá de la amistad profesional. Sus interacciones en redes sociales con me gusta, comentarios y publicaciones compartidas alimentaban aún más el fuego de las especulaciones. Los fans, que habían adoptado el nombre de Hande Kerem, o Kerem Hande, se volvieron expertos en descifrar cada pequeño detalle. Cada foto juntos era analizada, cada mención, cada guiño. Era un fenómeno de masas, un amor colectivo que nacía de la ficción y que muchos anhelaban que se convirtiera en realidad. La relación, o lo que se percibía como tal, tuvo un periodo de auge mediático. Eran la pareja del momento, la pareja que todos querían ver junta, tanto en la ficción como fuera de ella. Los paparazzi los seguían de cerca, buscando esa foto que confirmara lo que todos sospechaban. Y en un momento dado, las sospechas se confirmaron, o al menos, así lo hicieron saber ellos de forma indirecta, o a través de filtraciones y comentarios de amigos cercanos. Se les vio vacacionando juntos en compromisos sociales, y la prensa turca reportaba su relación con gran detalle. Para los seguidores era un sueño hecho realidad, la validación de esa química que tanto habían celebrado. Sin embargo, como en muchos romances de celebridades, la relación no estuvo exenta de altibajos y, eventualmente, de una ruptura que sorprendió a muchos. Los rumores de distanciamiento comenzaron a circular, y aunque al principio intentaron mantener un perfil discreto, la noticia de su separación se hizo inevitable.
Las razones exactas de su ruptura nunca se aclararon por completo. Como suele ocurrir en estos casos, dejando espacio para la especulación y las interpretaciones. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática, y otros simplemente de que a veces, las cosas no funcionan, por mucho que haya cariño. Y aquí es donde entra la parte del amor eterno que se escapó. Porque si bien su relación amorosa llegó a su fin, la huella que dejaron juntos, especialmente en la memoria de los fans, es imborrable. La forma en que se miraban en pantalla, la forma en que se apoyaban mutuamente, la energía que emanaban cuando estaban juntos, todo eso quedó grabado en el corazón de quienes siguieron su historia. Para muchos, esa conexión era algo especial, algo que trascendía lo superficial. Era la ilusión de un amor verdadero, de dos personas que se habían encontrado y que por un tiempo compartieron un camino. El término amor eterno es fuerte, ¿verdad? Sugiere algo que está destinado a durar para siempre. Y cuando decimos que se escapó implica que hubo una oportunidad, una posibilidad que por alguna razón no se concretó en esa forma duradera que esperábamos. Quizás Kerem Bürsin representaba para Hande Erçel y viceversa, ese ideal de pareja, ese compañero de vida que se anhelaba encontrar. Y cuando esa posibilidad se desvanece, queda esa sensación agridulce de lo que pudo haber sido. Pero, ¿qué significa realmente que un amor se escape? Significa que la oportunidad de construir un futuro juntos, de crecer a la par, de consolidar esa conexión en algo permanente se esfumó. No significa que el amor en sí no existiera, o que los sentimientos fueran falsos. Significa que las circunstancias, las decisiones, o simplemente el curso de la vida, llevaron a caminos separados. Y esto es algo que en cierta medida, todos hemos experimentado en nuestras vidas, ya sea en el ámbito romántico, en amistades, o en oportunidades que se nos presentaron y no pudimos aprovechar. Para Hande Erçel y Kerem Bürsin, su historia juntos se convirtió en un referente, en una de esas parejas de celebridades que marcan una época. El impacto de Sen Kalkapm fue enorme y su relación en la vida real solo amplificó esa conexión con el público. Los fans se volcaron en ellos, los apoyaron incondicionalmente y vivieron su amor como si fuera propio. Por eso cuando las cosas terminaron, hubo una sensación de decepción, de pérdida, de que algo hermoso se había roto. Ahora es importante recordar que estas son figuras públicas, y sus vidas personales son, en gran medida, sus propias. Si bien disfrutamos de sus carreras y nos encanta verlos en pantalla, sus decisiones sentimentales son suyas. Y aunque podemos especular y lamentar lo que pudo haber sido, también debemos respetar su privacidad. Lo que sí podemos hacer es valorar la conexión que nos regalaron, tanto en su trabajo como en su vida pública. Esa energía, esa complicidad, esa chispa fueron reales y formaron parte de un momento que cautivó a muchos. Y volviendo a la pregunta del título, Kerem, ¿el amor eterno que se escapó? Quizás. Para muchos fans, sí lo fue. Fue la ilusión de un amor épico, de una pareja destinada a estar junta, que se vio truncada. Fue ese sentimiento de qué pena que no funcionara, esa nostalgia por lo que podría haber sido. La vida de las celebridades con su constante escrutinio y presión, no es fácil, y a veces incluso los amores más intensos pueden verse superados por esas circunstancias. Lo que sí es innegable es el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron juntos. Crearon una historia que resonó profundamente con el público, una historia de amor que se sintió genuina y que, para muchos, se convirtió en un símbolo de esperanza y de romance. Aunque su camino como pareja haya llegado a su fin, su legado como dúo, y el recuerdo de esa conexión especial, perdurará. Más allá de su relación sentimental, ambos han seguido adelante con sus carreras. Hande Erçel continúa deslumbrando con sus proyectos y Kerem Bürsin también sigue cosechando éxitos. La vida después de todo continúa, y cada uno está forjando su propio camino. Pero la pregunta sobre ese amor eterno que se escapó, seguirá flotando en el aire para aquellos que vivieron intensamente su historia, como un recordatorio de que a veces, los finales no son tan definitivos como parecen, sino más bien el inicio de nuevos capítulos. Y ahí lo tienen, una mirada profunda a la historia que inspiró nuestro título. Hemos explorado la química en pantalla, los rumores, la confirmación, y la eventual separación. Hemos reflexionado sobre el significado de un amor eterno que se escapó, y sobre el impacto que esta pareja ha tenido en sus seguidores. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo.
En resumen, el fenómeno Andercel y Kerem Bürsin, impulsado por el éxito de Senkalkapm, nos mostró la poderosa conexión que puede surgir entre dos actores, una conexión que trascendió la pantalla y cautivó a millones. Su romance, aunque efímero en el tiempo, se convirtió en un símbolo de amor para muchos, y su eventual separación dejó un eco de qué hubiera pasado si. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin fue el amor eterno de Andercel? ¿Qué les pareció su relación? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus experiencias abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y entretenido, por favor, háganmelo saber. Denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que puedan estar interesados en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para estar al tanto de todos los nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.